Amigos, bienvenidos a nuestro programa. Nuestro invitado especial es Yoty Guerra, con 45 años en el mundo de la radio, conocido también como La Voz. Nacido en Manta, llegó a Guayaquil hace 40 años. Su primer trabajo fue en Radio Carrusel y también ha sido gerente de la industria disquera Famoso de Medellín, en Colombia. Locutor de IFESA y hoy director general de Radio Sucre y también un amante de la poesía. Mi querido Yoty, bienvenido. Para mí es un placer que estés aquí en Omar TV. La verdad que significa un privilegio compartir el micrófono, el tiempo de la vida. Eso. Pero sobre todo, vivir una especie de momento tan importante que es lo que hacemos o lo que disfrutamos con la pasión. Efectivamente. Que es la radio. Y tú eres un hombre apasionado por la radio. Bueno, definitivamente. Yo creo que la radio es el camino, es el vehículo, es algo mágico. Es un descifrar de emociones. Es el teatro de la mente. Claro. Mira tú. Tú haces, por ejemplo, aproximadamente estás cumpliendo unos 45 años de tu larga carrera del mundo de la radio. Bueno, comencé en Manta. Parece que me quedó corto el tiempo y el espacio en Manta. Ya. Emigré a Guayaquil y me vinculé a través de Radio Carrusel, que quedaba su cabina en el kilómetro 13. Mira tú. Y la primera persona que me puso el visto bueno, ¿sabes quién fue? No. El abogado Jaime Nebot. En ese tiempo él era el administrador de la radio. Entonces me dijo el visto bueno, excelente. Y comencé a trabajar acá en Guayaquil. ¿Qué tipo de programas tenías tú en ese entonces? Bueno, era locución. General. Era locución general. La radio funcionaba 24 horas. Era una de las estaciones más escuchadas en aquella época. Tú sabes, no había teléfono celular, no había beeper. Claro. La tecnología estaba un poco desactivada, desconocida. Entonces la radio era el vehículo que te llevaba a cualquier parte. Efectivamente. Tú sabes que recordamos nosotros siempre el mundo de la radio porque en una radio muy prestigiosa acá de Guayaquil la gente se comunicaba y se enviaba mensajes, ya sea para que sean recibidos que iban de viaje o sobre la enfermedad de algún familiar. Y ese tipo de comunicación era el que servía como transporte, como contacto. Exacto, de la noticia inmediata, ¿no? Y entonces habían cosas también muy pintorescas. Bueno, la radio en ese tiempo, hacía telenovelas, los efectos de sonido se los hacía. Maravilloso. Se ingeniaba la gente. Mira, sobre eso casualmente quería toparte un tema muy interesante. Porque yo me recuerdo que la radio ocupaba su importancia universal realmente, y allí habían las radionovelas. Acá, por ejemplo, yo escuchaba una, yo era muy niño, se escuchaba que se llamaba Luis Dragón, después la novela Camay. Ya. Había Radio Bolívar, que también hacían pues noticias con un poco de radioteatro, ¿no? Estaba pues nuestra gran comunicadora Blanquita Salazar, por supuesto, que hasta el día de hoy sigue con su programa en la radio. Definitivamente, pero es que en ese tiempo los creativos, las voces, eran personas que se dedicaban profundamente a aquello y lo hacían con un nivel profesional, tratando de llamar la atención a través de las voces, del proceso de crear una telenovela, imagínate, al aire. Claro. Y era una secuencia que la gente seguía cada capítulo. Y la creatividad del público también. Porque la radio es mágica. La radio, ¿no?, es el teatro de la mente. El teatro de la mente. Volar. Muy bien puesto eso, me encantó. Y fíjate que a lo que va el proceso, ¿no? Los capítulos de la radionovela, los sonidos que le ponían, pero la novela era
vista cada cual en la mente del radioescucha. Ellos terminaban la novela a su manera, lo que estaban creando. Tenía un comienzo, un entretiempo y un final. Y la imaginación, por supuesto, era la que terminaba trabajando. Los caballos. Perfecto. Claro. Todo era una sonorización como que hubiese sido real, ¿no? Alimentaba la imaginación del individuo. Había la creatividad del ser humano era maravillosa porque todo el mundo se imaginaba. Y lo raro de todo esto, o lo extraordinario de todo esto, es que la novela, en la mente de cada persona se imaginaba lo mismo. Y se imaginaban los personajes. Se imaginaban los personajes. El color, si era negro, si era blanco, si era pequeño, si era alto, si era gordo. Exacto. Claro. Sí, los sonidos del relámpago de la noche, el misterio, la lluvia y etcétera. Un incendio de pronto. Y todo eso era sonidos adicionales que se iban haciendo al momento. Accesorios que se los creaban al rato. Que se los creaban. La magia de la radio. La radio sigue siendo todavía el camino rápido para llegar. Ha soportado el paso del tiempo, no el paso, sino el llegar de la tecnología. Sí. Y la radio sigue marcando su espacio. Sigue marcando una época importante. Está de pronto donde otros no pueden llegar, que es la radio. Sí. Va al campo, va a la ciudad, va en la carretera, te acompaña en la playa, te acompaña en el hospital, te acompaña en momentos difíciles. Sí. Se convierte la radio a través de las voces en una motivación, en una reflexión. Hay tantos detalles, ¿no? Hablando de las voces, esta parte también es muy mágica para el público, porque muchas veces no llegan a conocer en persona, en su mayoría, quiénes son los que están locutando. Y claro, de repente, se imaginan que son altos, ojos verdes. Sí, vuela la imaginación. Claro, lógico. Y de repente escuchas tú la voz varonil de una persona que está hablando. Y ahí las mujeres, en su imaginación, crean su fantasía. Crean una fantasía. Ese hombre tiene que ser así, esta mirada, estos ojos, esta altura, etcétera. Y fabrican... Lo detallan en la mente. En su mente. Como un tipo modelo. Solamente a través de la voz. Solamente la voz, imagínate tú. Figúrate que te voy a contar una pequeña anécdota de un hermano mío que estuvo en el Brasil. Ya. Y llegó al aeropuerto. Y en el aeropuerto había una voz de una mujer. Divina esa voz. La que llamaba. La que llamaba y decía la información y etcétera. Y él iba caminando y mientras caminaba en ese largo pasillo del aeropuerto, se imaginaba qué voz angelical de esta mujer. Y cuando llegó al mostrador de información, ¿dónde estaba la chica? Donde estaba la chica, era una mujer muy sencillita y flaquita, que no daba pues a la imaginación de lo que como él que había no pertenecía. Sí, la voz me imagino, claro. Era... Entonces, claro, estas cosas atrás de los micrófonos se dan. Sí, lógico. Hemos pasado muchas cosas. Tú has de haber despertado mucha magia con tantos años. Me imagino que sí. Claro. Me imagino que sí. Sí. Hemos hecho cosas interesantes con la voz. Pienso que para mí la voz ha sido mi puntal de economía social para crear lo que he hecho hasta el presente momento. Mi familia, mis hijos, todo. Y es que es una escuela, la parte, por ejemplo, de la dicción. Bueno, eso se juega un papel importante, básico debe ser. Claro. Ahora se ha perdido, en la época contemporánea, se ha perdido mucho ese estilo de lo que debe ser un locutor, un creativo a través de una radio. Lo hemos perdido. ¿Tú crees? Sí, yo sí creo. No tiene nada que ver la locución de ahora con la locución de ayer. Antes, para ingresar a un medio de comunicación, a una radio, a una televisión, lo primero que te hacían pruebas de micrófono, pronunciación, dicción, creatividad mental, cómo te desarrollabas para crear de un tema a otro tema. Ahora claro. No, es mucho más fácil, mucho más fácil. Pero el ser fácil, ¿piensas que se ha perdido calidad? El ser fácil no te hace que seas mejor. Se ha perdido un poquito la calidad. Antes las voces graves tenían un dominio en el escenario de una radio.
Ahora no necesariamente. Sí. Aunque sí debe tener armonía. Por supuesto. Porque tú escuchas. No puedes escuchar cosas desagradables. Tienes que escuchar cosas que te produzcan armonía, ternura, motividad, reflexión, que te motiven para vivir a través de la voz. Y que se enganche cuando tú cambias, bueno, ya sea en un dial o en la parte moderna de ahora, etcétera, no sé como si pasas. Bueno, ahora en la parte moderna yo cojo el coche o el carro y sintonizo algo y de pronto aparece un grito. No, Sí. o sea, ¿para qué el grito? Claro, cuando escuchas una voz, te enganchas y dejas allí. Yo le cambio. Pones tu dial ahí y dices, esto me gusta, Claro. lo que están hablando. Además, que se vuelve cualquier tema interesante en la forma en cómo se lo está diciendo. Una voz armónica para leer noticias. Una voz armónica, sí. Para leer noticias, para enganchar una canción a otra canción, no puede ser gritado. No Claro. comparto ese tipo de cosas, rechazo ese tipo. Yo creo que la gente, el mundo que vive tan rápido, que quiere una tranquilidad, una pasividad, una motivación, entonces como que te están retando, como que te están insultando, como que te distorsiona el oído. Tú te metes en tu carro y quieres vivir un mundo especial. Es mi pensar. Claro que sí. Cuando tú manejas la parte de la cuestión de la radio, ya mismo vamos a tocar el tema del fútbol, que es tan apasionante para muchos. Sí, claro. ¿No? Pero haces comerciales también. Hago comerciales. ¿Tú eres la voz oficial de tu cadena de radio, de la cadena de radio donde trabajas? Bueno, no me considero la voz oficial porque hay varios. Ah, ok. Pero sí marco un estilo, una temática de locución totalmente diferente. Siempre desde lo que me involucré en el mundo de la radio, traté de mantener una diferencia de los demás. Ya. ¿Cómo es eso? Cultivando, practicando. Yo practico mucho, porque sobre nosotros, así como los cantantes, sobre los cantantes vienen más cantantes. ¿Cómo te haces para mantener? Cuidar tu imagen, tu forma de locutar, tu forma de hablar, tu forma de respirar. La forma cómo se debe decir una publicidad. Cada cuña o cada comercial dentro de un partido de fútbol, cada texto debe tener una entonación diferente. Claro. Por supuesto. Eso justamente es lo que te decía, porque me refería, a eso, debido a que leer una noticia y llegar con el punto y la coma para que la gente entienda o la gravedad de la noticia o el impacto, por ejemplo, de un aviso de urgencia, como las autoridades quieren que lo entienda, etcétera, no puede ser sino muy bien interpretada la palabra. Exactamente. Hay locutores de noticias, Claro. hay locutores deportivos, hay locutores que sirven para grabar publicidad. Durante todos estos años, tu vida se ha desenvuelto también, a través del fútbol. Bueno, sí, yo formo parte de un equipo deportivo. He seguido a la selección donde vaya. Y viajas por el mundo con... Bueno, antes mucho más. Antes mucho más. He seguido a la selección donde vaya, he participado en varios mundiales de fútbol. He conocido toda Sudamérica como 6, 7 veces. Qué bien. Barcelona, MLE, Liga. ¿Y has estado en mundiales también? He estado en mundiales. Copa América, que es donde vas a cada país y te quedas por lo menos un mes, 15 días, un mes y medio. ¿Cómo es la vida, por ejemplo, de estos eventos mundiales y los equipos de cada país? ¿Cómo llegan, cómo se organizan, cómo se identifican? Bueno, para que vaya ese equipo a representar al país, que va en representación de un medio de comunicación, son los mejores. Ya. Cada país lleva el mejor equipo de periodistas. Cada país. Entonces tú en el estadio, por ejemplo, ponen papeles, cartoncitos, Ecuador, Chile, Argentina, entonces te vas enlazando con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí van los mejores periodistas de Chile, acá van los mejores periodistas del Ecuador, los de Argentina, los de Uruguay, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Cada empresa radial trata de enviar lo mejor, su esencia, para que esa información sea precisa. Porque la inversión es muy fuerte. Claro. En el campo de la publicidad, pues tú sabes que
los costos son muy elevados. Claro. Entonces la publicidad debe ser muy tratada. ¿Y son periodistas deportivos? Periodistas deportivos, lógico. Todos en Claro, general. el relator es el relator, el comentarista es el comentarista, la parte comercial es el que hace o maneja la publicidad. Claro. Pero digo, son periodistas también. Por supuesto. No solamente son excelentes locutores, No, por sino supuesto periodistas que sí. para poder Claro. casualmente manejar la Y noticia. son reconocidos en el país, son gente que muy querida, gente muy respetada en su mundo, en su faceta. Muy en su área. interesante. Sí, claro. Tienen acceso muchas veces a los jugadores, ustedes los periodistas de la radio, etcétera, en estos mundiales, ¿pueden acceder fácilmente o tienen un proceso? Sí, a veces no. Porque cada cual cuida su integridad. ¿Ya? En los mundiales es mucho más complicado. En lo de Copa América o partidos de Copa Libertadores, entonces hay un poquito de vinculación. Puedes acceder. Ya, por ejemplo, con los técnicos, hay tantas cosas. Nos demoraríamos un día para hablar de anécdotas de lo que significa Claro. estar involucrado con toda esa gente que hace fútbol en el mundo. Qué bien. ¿A qué futbolistas famosos has estado muy cerca de ellos, has podido conversar y te has llevado una buena experiencia y también otras malas? Bueno, alguna vez viajé con la selección de México. Ya. Ya, creo que me tocaba la Copa América Uruguay. Ya. Entonces, en el avión venía la selección y el que se sentó a mi lado fue Jorge Campos. Jorge Campos era el arquero de la selección y aparte de ser arquero era delantero, se salía. Entonces era un tipo muy reconocido, un tipo muy fuerte, muy popular en su país y a nivel sudamericano y en el fútbol más aún. Claro. Entonces venir conversando con él era un privilegio. Era un privilegio. Te cuento que en lo personal, solamente... ¿Te gusta el fútbol? En mis años, allá voy. Ya. Entré una vez en toda mi vida a un estadio. No te creo. Y ahora tampoco. No, nunca más. Solo entré una sola vez. En mí puede ser una cosa un poco extraña que se dio, pero esa ocasión fue porque nos convocaron a músicos Ya. para poder hacer una canción justo al equipo del Barcelona, que comenzaba, voy a cantar esta canción. Ya. Así más o menos era la melodía. Y entonces estuvo mi amigo Enrique González, que él se encargó de la parte del canto. Estuvo Carlitos Vera, que es un guitarrista. Excelente. Un amigo Oscar Silva, que fue como quien dice el que armó el programa también. Yo estaba en los teclados. E hicimos ese tema, colaboramos varios, Ya. ¿no? En este tema inédito. Y rueda por el mundo, por supuesto, esta canción es parte de las canciones del Barcelona. Y el video se lo hizo en el estadio un día para poder hacer el tema musical. Ya. Ahí fue el motivo, Fue el la enganche. única vez en mi vida que estuve en un estadio. Y de ahí nunca más he vuelto, ni Tienes de que niño. conocer el estadio de Emelec, que es muy bonito. ¿Así? Muy moderno. Es Sí, una sí, obra sí. maestra de la tecnología de ahora. Qué bien, debe de ser. Sí. Lo que pasa, ¿Nunca has tenido un color sobre un equipo? La verdad, no. En lo personal, no. Sabes que yo siempre... Lo que pasa es que en la vida de los seres humanos, no todos tenemos las mismas aficiones. Por supuesto. ¿No? Yo de niño siempre quise ser músico y aviador. Ya. Y las dos cosas lo logré, porque en otros programas he topado así ligeramente que yo me gradué de aviador en el Aeroclub en el año 1978 y volé 10 años, pero con mi grupo musical, atendiendo los contratos y etcétera. Pero más te hizo aterrizar la música. Pero siempre, sí, ya después, además que volar es costoso y entonces ya después no se podía asumir esos costos dentro de un contrato. Pero en todo caso la música siempre ha sido para mí mi vida, etcétera. Y podríamos decir que el volar fue no un deporte en sí, pero bueno, fue tomado como un parte de mi vida realmente. Entonces, una alianza de tus sueños. Sí. Ya. Y se cumplieron, ¿no? Pero los deportes en sí
no me he inclinado por eso, pero sí veo la pasión. El fútbol Hay mucha pasión. Ecuador es un país futbolero. maravilloso, sí. Sí. Y de por sí, dentro de mi familia, pues ellos han elegido sus propios equipos, ¿no? El uno, el otro, etcétera, etcétera. Pero yo he sido bien delicado en ese sentido, de no meterme en ese mundo para no tomar partido tampoco. Ya. Y dejo que los aficionados al fútbol lo vivan a plenitud. Pero Sí. inclusive, pero te motivas a través de la música, que es un engranaje cuando la gente está en efervescencia Sí. sobre un equipo de fútbol. Y cuando juega la selección, tampoco no te emociona o te da algo por atención. Sí veo ocasionalmente, pero no es algo que hoy no voy a salir Ya. porque hay este partido, por decir. O que vienes temprano porque hay un partido, juega. No. Sí, en mí no creció. Sobre este momento real, Sí, el jueves juega Ya. la selección ecuatoriana con Bolivia. sí. Y el martes de la próxima semana, frente a Colombia, que es un partido sumamente interesante. Siempre Colombia Bueno. y Ecuador mantienen una expectativa Ya. en el balompié del mundo. Me parece en este momento muy interesante esa invitación que acabas de hacer. ¿Sí? ¿Por qué no? Oye, Yoti, una de las cosas curiosas para mí, y no sé si de repente podamos llegar a ese momento de improvisar algo. Por ejemplo, a mí se me ha hecho siempre un misterio, hasta cierto punto, cómo desde la cabina pueden saber quién es el 7, el 8, el 9, el 10 y el 1, pero de los dos bandos, de los dos Claro. equipos. ¿Cómo se llega a esa destreza de locutar un Allá. partido de fútbol? Bueno, es que cada jugador tiene su ubicación. Extremo izquierdo, central. Pero los conocen por los nombres, por los es que apellidos. tienen los números. Los números. Aparte que ya se los va ubicando por su forma de ser, por su movimiento. Ujú. La gente se va, fusionando cada semana con la forma de pararse. Cada ser humano tiene su forma personal de ser. Cada Y lo jugador, mismo, dices tú. Cada jugador. Entonces, eso sucede en la cancha. El número. Entonces, el tipo dentro de la alineación, entonces te dice, con el número tanto, Omar Montalvo, Ya. con la camiseta número tanto, el lado derecho, por decirte, ¿no? Va delantero, defensa, medio, arquero, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa jugada, cuando se cambian, entonces parece que se cambió. Todo se nota dentro del movimiento estratégico de la cancha. Ya, Ok, hay un esquema de fútbol que el técnico lo plantea, ¿no? ya. No es que juegan por jugar, no es que se meten los 11, cada cual hace y tiene que recorrer su espacio que le corresponde. Pero ustedes van relatando los nombres al momento y además las jugadas. ¿Y te ha ocurrido alguna vez de cantar un gol que de repente se vio que ya estaba entrando y no fue así? Bueno, ha ocurrido varias veces. Bueno, de todo pasa, tú sabes que todo es en vivo, ¿no? Claro. Sí, todo ocurre, todo Sí. ocurre. ¿Y cómo Pero se lo más importante de esos 90 minutos es la esencia. ¿Cuál es la esencia del gol? Oye, Yoti, yo quería plantearte la siguiente propuesta. ¿Tú crees que tú puedas improvisar, digamos, unos 30 segundos así de algo, de crear una expectativa De un partido. de un partido? Perfecto, estamos en el Clásico del Astillero, esta tarde aquí en el Monumental, hora 15 para que se mueva la número 5. Aquí está todo el espectáculo del fútbol, señal abierta para todo el mundo, todo listo, cronómetro a la mano. Va a iniciarse el juego. Ok. Excelente. Yo ya estaba en expectativa de ver la pelota en la cancha. Ahí está la cancha, ok. Muy bien, la excelente, secuencia. hombre, qué maravilla. Sí. Realmente. Es otro tipo de emoción. Es otro tipo de locución. Y me trasladaste. Claro, sí. Claro. Sí. La gente se imagina por lo que uno dice, ¿no? El relator en este caso va describiendo dónde se mueve el balón, cuál es el movimiento de las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Hay tantos detalles, ¿no? Y se puede improvisar también, por decir, una jugada y terminar en un gol.
¿O no? Por ahora dejémoslo Sí. empate ese partido. Ya, Ese ya. clásico para que nadie se resienta. Ya. 0 Barcelona, 0 Emelec. Sí. Es mejor. Muy bien. Es mejor. Ecuatorianos en el mundo. Eso. Muy bien. Yoti, qué interesante, porque yo lo más cerca que he estado del fútbol y de un partido ha sido Ya. este. Ay, qué bueno, gracias. Ha sido este de aquí, muy interesante. Bueno, ahora vamos a retomar el Perfecto. tema porque estamos concluyendo esta parte de la conversación en tiempo de Ya. bolero, porque quiero destacar en ti tu parte artística. He escuchado, por ejemplo, unos relatos de amor, una Sí. poesía de amor. Bueno, hago cover. Ahora Sí. por la pandemia, ya, bueno, ha sido bastante fuerte esto del virus, que ha afectado la parte económica, la parte interna, la parte esencia de la persona. No solamente aquí para los ecuatorianos, sino en todo el mundo. Claro que sí. Entonces, ha habido negocios que se han venido abajo. Terrible. Ha habido gente que ya no está con nosotros. Entonces, todo ese tipo de cosas produce una depresión, ¿ya? Y el ser humano como que se... Ay, Dios mío, hay palabras que no le puedo encontrar en este momento, como que se deprime, No, claro, y es que ha perdido afecta, su poder de acción. le afecta, no puede salir a la calle. Por eso la libertad siempre será importante. La libertad siempre será importante. Sí, Esta ha sido una libertad condicionada para todos los seres humanos que nos sirve como reflexión. como A que reflexión. aprendamos a ser mejores, a Sí. que aprendamos a ser solidarios, responsables y a que aprendamos a respetar a la persona que está al lado nuestro. Claro que sí. Ya. Por eso es muy importante el hecho de recomendar siempre, queridos amigos, que la pandemia se expande porque nosotros, por decirlo, seres humanos, somos quien la trasladamos. Por Así eso es es. importante, si usted va a espacios con muchas personas, Sí, ponerse su mascarilla, lavarse las manos, el alcohol, hay que tener mucha responsabilidad. mucha responsabilidad. Porque si tú te sobre quieres a tu familia, quieres a la vecina, a las personas que están al lado tuyo, más aún si vas a un centro comercial, a la calle, debes mantener una protección, pero con disciplina, con Totalmente, sensibilidad. claro que sí. Ujú. Yoti, ¿en tu familia hay más locutores? No, solamente yo. No, yo y, bueno, mi hijo, Sí. Fabricio, tiene el mismo tipo... ¿El timbre de voz? ¿O estilo, o similar? ¿Ah, sí? Estilo. Sí. Ujú. Y entonces está siguiendo los pasos. ¿Cómo me hice locutor? Qué bárbaro, ¿no? A veces me Sí. preguntan, ¿no? ¿Y cómo llegaste? Bueno, ya me conversaste, Bueno. claro, en esa prueba. Sí. Pero tuviste el coraje de ir y decir, yo puedo. Yo puedo. Yo hice un reality. Antes, mira cómo cambian las palabras, el tiempo, ¿no? Ya. Antes se llamaba concurso. Ujú. Entonces yo, en Malta, hicieron un concurso de locutores. Ah, Ahora se llama reality. sí. Entonces, en ese reality de ahora, participé, habían tantos en la cola. ¿Y qué tenías que improvisar para impresionar? Leer, Leer. era en la calle, ¿no? Entonces, yo tenía la ventaja que venía de la sierra. Yo estudié toda la secundaria en Ibarra. Ujú. Entonces, como que se me pegó la S de la sierra. Entonces Ya. era una fusión mono y serrano. Ya. Entonces, cuando me tocó leer, la pronunciación era muy buena con la S. Entonces, el dueño de la empresa me dice, póngase allá. Solo leían algo. Solo leían, nos hacían leer, ¿no? Ya. La creatividad. Y bueno, ¿Le dabas alguna entonación o no? Simplemente era leer. yo creo que ese tipo no sabía lo que significaba entonación. Ya. Leí porque de pronto en el colegio te enseñaban a leer, ¿no? Entonces me metí a la radio. Al mes ya era el director de la radio. Qué bien. Sí, fui ascenso rápido. Pero eso Entonces en ese claro. tiempo, cuando comencé, apareció el tema Angie, de los Rolling Stones. Ya. La radio hacía música, pasillos, boleros, valses, música popular. Como yo venía con una tendencia de la juventud, entonces comencé a meter música americana. Ujú. Y eso llamó la atención. Yo sabía el inglés del colegio. Ujú. Y bueno, comencé a marcar la diferencia. Me amanecía, bueno, yo como era manta, ¿te acuerdas los radios de onda corta? No necesariamente. Los radios de onda corta.
Por ejemplo, que tenían más llegada ¿Ya? que las radios AM. Pero se llamaban algo así. Ya ahorita, Radios de onda claro. corta. Mi papá tenía un radio. Pero que era de onda corta, pero realmente el alcance era inmenso. inmenso. Entonces, mi papá tenía un radio de aquella época. Y digo, papi, préstame el radio. Entonces, de madrugada me pasaba escuchando radios. Me acuerdo que sintonizábamos una radio que se llamaba La X de Nicaragua, Claro. donde locutaba un señor. Hacía un programa de rating de música. Qué barbaridad, qué estilo. Lo Sí. comencé a seguir. Sí, un hermano mío tenía la costumbre también en este tipo de radios de sintonizar Radio Habana, Cuba. Ay, ay, ay. Imagínate, la cultura es totalmente diferente. Sí, sí. Entonces, ese tipo de culturas auditivamente se te va pegando como accesorio a tu formación. Maravilloso. Yoti, vamos a hacer un corte porque quiero invitarte Perfecto. ahora y quiero invitar a nuestro público porque me voy a sentar al piano, hacerte un fondo musical para escuchar tu parte y tu vena artística. Esos Interpretar. relatos tan bellos que Ya, tengo varios, tengo Así como es. 60 temas. Y muy, muy románticos. Así que, amigos, volvemos con Yoti Guerra y su otra parte de la música hablada. Ya volvemos. Muchas gracias. Me gustaría gritarlo a los 4 vientos, a los 7 mares, a los 5 continentes. Cuánto te amo. Quisiera contarle al primero que pase todo lo que me está pasando, todo lo que siento por ti. Me gustaría escribirlo en la corteza de los árboles, en los muros de los edificios, en las veredas de las ciudades más transitadas, en el aire, en el agua, en el aire húmedo de la noche, en los vidrios empañados de los autos, en la mesa de los bares, en los pizarrones de todas las escuelas, en los cuadernos de los alumnos. Me gustaría publicarlo en los diarios, difundirlo por la radio, publicarlo en la televisión, en los afiches, en los folletos turísticos, en las marquesinas de todos los teatros y de todos los cines. Quisiera que el mundo entero supiese cuánto te amo. Tanto amor no puede ser anónimo. Tiene nombre y apellido, tiene cosas que decir y canciones que cantar. No se merece vivir en la sombra, amarse en silencio o viajar de polizón. Este amor, escondido, algún día saldrá a la luz del día. Y ese día, amor mío, todas las mañanas serán tuyas. Te lo prometo, te lo firmo. Confía en mí, amante mía, y te llevaré como una bandera al viento. Pero ahora no puedo. Y tú lo sabes. ¿Por qué?